Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a la Virgen de la Puerta, cuya festividad se celebra cada 15 de diciembre. Y vamos a conocer testimonios de salvación que nos ayudarán a iluminar nuestra historia. Lo hacemos, como siempre, con alegría a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al valor de la creación. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el cuidado de la naturaleza te conecta con la vocación que el Creador dispuso en el ser humano. Al acabar el programa, la orientación del sentido al respeto a lo que ha sido creado nos habrá acercado un poco más a la misión del hombre y de la mujer como guardianes de la creación. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a la Virgen de la Puerta, cuya festividad se celebra cada 15 de diciembre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Claudia Madero Vizcaya, una mujer de fe al servicio de la escucha y del acompañamiento a personas. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Augusta Theodosia Drein, la intelectual y escritora anglicana que transitó del protestantismo a la vida religiosa, llegando a priora de un convento dominico. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos del cuidado de la creación. Esta noche nos encomendamos a la Virgen de la Puerta, cuya festividad se celebra cada 15 de diciembre en Perú. La devoción a la Virgen de la Puerta de Otuzco se remonta al siglo XVII. Hacia 1674, unos piratas que habían saqueado Guayaquil y la localidad peruana de Zaña llegaron a las costas de Huanchaco. Amenazaban con atacar la ciudad de Trujillo. Las autoridades enviaron emisarios a los pueblos cercanos para solicitar apoyo, entre ellos a Otuzco. En estas circunstancias, los pobladores se dispusieron bajo la protección de la Inmaculada Concepción, colocando una imagen de la Virgen a las puertas de la ciudad. Durante 3 días rezaron incansablemente, al cabo de los cuales sucedió lo inesperado. La flota pirata cambió de rumbo
y desapareció. Desde ese acontecimiento nació la devoción a la Virgen de la Puerta de Otuzco. A lo largo del tiempo se recopilaron numerosos testimonios sobre los prodigios y el amparo de esta advocación mariana. Uno de los relatos más antiguos corresponde a José Balta, montonero y futuro presidente del Perú. Al transitar por Otuzco, se encomendó a esta imagen mariana. Días después fue emboscado. Exhausto, sintió la aparición de una pastorcita que le aconsejó cargar sus almas con estiércol de borrego. José Balta siguió la indicación y gracias a ello consiguió una victoria milagrosa. En señal de gratitud ofreció a la Virgen un valioso manto. Durante la insurrección aprista de 1932 se narraron hechos sorprendentes. 2 revolucionarios perseguidos lograron ocultarse en una azotea mientras su madre rezaba ante un cuadro de la Virgen de la Puerta. Cuando los soldados inspeccionaron la vivienda, no pudieron encontrarlos pese a revisar cada rincón. Otro relato contó cómo un condenado a muerte, al ponerse bajo la protección de la Virgen, fue salvado de forma inexplicable. Otro testimonio es el llamado El Milagro del Anillo. Una mujer humilde de Chimur reunió limosnas para ofrecer una misa a la Virgen durante la novena, pero el párroco se lo negó por las festividades patronales. Al regresar, la chica se encontró a una dama majestuosa que le entregó un anillo dorado y le animó a insistir. Cuando la mujer mostró el anillo al sacerdote, éste reconoció que pertenecía a la Virgen y aceptó de inmediato. Se hizo muy popular el conocido milagro de la liberación de 15 esclavos. Tras escapar de sus amos, las pesadas cadenas les impedían continuar. En medio de la desesperación, imploraron la ayuda de la Virgen de la Puerta. Poco después, se les apareció una niña vestida de blanco y azul que los guió a su casa en Otuzco. Al llegar, las cadenas se rompieron milagrosamente, mientras vieron nuevamente a la niña, reconociéndola después como la Virgen de la Puerta. Esta imagen de la Virgen, de aproximadamente 1 metro de altura, sigue originalmente los motivos iconográficos de la Inmaculada Concepción. Se halla de pie sobre la luna y vestida de estrellas. Se encuentra adornada con corona de plata, manto bordado y joyas donadas por los fieles. En 1942, el Papa Pío XII le concedió el título de Reina de la Paz Universal en reconocimiento a más de 3 siglos de veneración. Décadas más tarde, el 20 de enero de 2018, durante su visita apostólica a Trujillo, el Papa Francisco presidió su coronación canónica y la proclamó Madre de la Misericordia y de la Esperanza. En palabras de dicho Papa: sé del amor que le tienen a la Inmaculada Virgen de la Puerta de Otuzco, que hoy junto a ustedes quiero declarar. Virgen de la Puerta, Madre de Misericordia y de la Esperanza. Virgencita que, en los siglos pasados, demostró su amor por los hijos de esta tierra. Cuando colocada sobre una puerta los defendió y los protegió de las amenazas que los afligían, suscitando el amor de todos los peruanos hasta nuestros días. Cada año, especialmente en mayo, la imagen de la Virgen de la Puerta realiza peregrinaciones desde Otuzco hacia Trujillo, Santiago de Oamán, Salaberry, Lambayeque, Laredo y Moche. Durante unos 7 días visita templos, hospitales, universidades, cárceles e instituciones antes de retornar a su santuario. La celebración principal es en diciembre,
durante su fiesta patronal. El 14 de diciembre se conmemora el Día de la Bajada, cuando la imagen se desciende del altar por una rampa para ser venerada en el denominado túnel de devoción. El 15 de diciembre, jornada central, se celebra una misa matutina y la tarde una procesión por las calles de Otuzco. El día siguiente de la veneración y retorno, la imagen regresa a su altar para finalizar las festividades. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes, a quienes nos escuchan, a nuestra Madre, la propuso el Papa Francisco en su carta a los fieles de 25 de abril de 2020. Dice así un extracto de ella. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Esta noche con nosotros Claudia Madero Vizcaya. Ella es una mujer de 70 años, virgen consagrada por la diócesis de Monterrey, en México, y también está en la asociación Comunidad Totus Tus. Ella vive en Madrid, aunque es mexicana. Es voluntaria en un centro de ayuda de la Red de los Camilos. Está dedicada también a la escritura. Nos contará sobre su libro y al acompañamiento a personas. Vive su fe en el entorno de la parroquia Inmaculado Corazón de María en Ferraz. Buenas noches, Claudia. Encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy honrada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, comenzamos preguntando, como siempre en este programa, por tus primeros recuerdos en la fe. Y bueno, pues te pregunto qué primera imagen llega a tu memoria de tu mundo infantil. Pues mira, tú me preguntas de la primera imagen que llega a mi memoria de la fe, y yo creo que es la imagen de mi familia con mis padres rezando al pie de un crucifijo alrededor de la cama de mis padres. Todas las noches mis padres nos reunían y rezábamos, dábamos las buenas noches, rezábamos una oración al ángel de la guarda y después ya nos despedíamos. Mi padre nos daba una bendición en la frente, que eso es muy típico de América Latina, bendecir al hijo, y tú te ibas a dormir tan en paz porque ibas con la bendición de tu padre en la frente. Y bueno, pues la fe para mí, yo puedo decir que la bebí en casa. De alguna manera también puedo decir que Jesús quiso tejer desde muy temprana edad conmigo una amistad muy personal, muy particular, que yo puedo diferenciar esta amistad de Jesús conmigo de mis hermanos. Yo tengo 9 hermanos, todos vivimos en el mismo entorno, bueno, casi 2 generaciones, porque mi hermano más pequeño es casi una generación diversa a la mía, ¿no? Le llevo 18 años. Sin embargo, y todos, la mayoría, se mantienen en la fe. Pero quizá esa amistad particularísima con Jesús desde mi más tierna infancia, quizá eso fue, creo, algo muy particular mío.
seguimos en tu infancia, luego hablaremos también de esa amistad con Jesús, pero yo te quiero preguntar por tu primera comunión, Okay, sí. porque creo que la soñaste. Sí, así es. Y eso me da pie para preguntarte, pues qué valor le das, ¿no?, al mundo onírico, el mundo de los sueños, Sí. en tu vida de espíritu, en tu vida de fe. Sí. Pues fíjate que hablando de esta amistad con Jesús, yo, y espero que esto no suene como muy abstracto, ¿verdad? Y como muy fuera de la realidad, pero yo ahora, mirando mi vida hacia atrás, puedo decir que mi vida se ha desarrollado, o sea, yo desde abriendo el corazón a Dios y aceptando esta amistad con Jesús, yo puedo decir que mi vida, y puedo decir que la vida de todo hombre, es un diálogo de amor entre Dios y la persona. Porque Dios está continuamente derramándose en amor sobre la persona y la persona va respondiéndole de la manera como mejor puede. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en mi infancia respecto a la primera comunión? Que yo desde muy pequeña sentía deseos de recibir a Jesús Eucaristía. Yo tengo 2 hermanas mayores que con la mayor me lleva 2 años y la siguiente me lleva 1 año, entonces somos muy seguidas en edad, y sobre todo con la que me lleva 1 año, pues fuimos muy cercanas las 3, pero quizá esta, la que me lleva 1 año y yo, éramos más cercanas. Y entonces, pues por diferencia de edad, por cómo estaba establecido cuando te preparas para la primera comunión, ellas hicieron la primera comunión juntas y yo tenía 6 años y sentía como un anhelo enorme de recibir la comunión. Y entonces una noche soñé que yo entraba a una iglesia y entraba y me topaba con un Jesús que desde un crucifijo me miraba, un crucifijo muy grande que era de tamaño natural, y él bajaba y me tomaba de la mano, me llevaba al altar, abría el sagrario y me daba la comunión. Y entonces para mí fue como sentir que él me decía, has recibido la comunión. Pero yo fui, luego se lo conté a mis padres y mi madre decía, no, hasta que tengas 8 años no puedes hacer la primera comunión. Luego me preparé y ya la hice, la primera comunión. Fue un evento para mí importante porque creo que desde muy pequeña pude percibir la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y esta presencia yo entendía que al comulgar era como confirmar, quiero tener una amistad contigo. Y entonces yo sentía el anhelo de confirmar con él esa amistad. Y de ahí quizás surgió el sueño y demás, ¿verdad? Pues sobre esa amistad iba a preguntarte ahora, precisamente en torno a la idea del sufrimiento. Sí. Hay heridas en cada vida, también en la tuya. Sí. Pero yo te quiero preguntar, en torno a donde la amistad, esas heridas, ¿cómo podemos conectar con Jesús en momentos de desolación o de sufrimiento? Qué interesante pregunta. ¿Cómo podemos conectar con Jesús en momentos de desolación y de sufrimiento? Fíjate que yo también, desde temprana edad, me pareció captar que el sufrimiento sella el amor. Quizá esto es difícil de entender, pero es así. Ahora, tengo que decir una cosa. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida, como tú bien dijiste, tengo 70 años, llevo alrededor de 50 años en servicio pastoral, porque yo entregué mi vida a Dios hace casi 50 años, y en mi servicio pastoral he encontrado a muchísima gente que culpa a Dios de su sufrimiento, porque tienen un concepto de Dios omnipotente, como lo estudiamos todos en el catecismo, y entonces, ¿por qué Dios no me quita este sufrimiento? ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué Dios le envía esta enfermedad a mi hijo, a mi hermano? ¿Por qué Dios no evita el sufrimiento de los más débiles, de los inocentes? Entonces, este por qué
es como un grito desgarrador que sale del corazón de quien sufre. Y es un grito desgarrador que el Padre Celestial nunca deja de escuchar. Sin embargo, esa visión de un Dios que es castigador, es que seguro Dios te castigó y por eso te envió sus sufrimientos. Es que este Dios no se conmueve ante el sufrimiento de la gente. Ese rostro de Dios es un rostro de Dios que no corresponde al rostro real de Dios. Y lo tenemos revelado en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura encontramos un Dios que es compasivo, es un Dios que sufre conmigo. Entonces alguien puede preguntar, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene? Bueno, pues yo creo que el sufrimiento está tejido con nuestro ser humano, que es débil, que es vulnerable, y como somos débiles y vulnerables, podemos hacer sufrir a los demás. Cuando alguien dice, ¿pero por qué hay tanto sufrimiento en los niños? Bueno, yo me pregunto, ¿y qué hacemos para que esos niños no sufran? Dios actuará cuando nosotros actuemos, ¿no? Había por ahí un libro que yo me leí hace mucho tiempo, y me vas a perdonar que no recuerdo el autor, le pido perdón también al autor, que se llamaba Dios llora en la tierra. Y entonces este autor iba describiendo como todos esos, vamos a decir, escenas de sufrimiento en el mundo y de personas. Y nos hacía ver cómo Dios lloraba con esas personas. Seguimos avanzando cronológicamente. Llegamos a tu adolescencia, Sí. dentro de la cual te sientes inclinada por el trabajo hacia los que sufren, ¿no? Y yo te quería preguntar, bueno, pues si has descubierto el por qué esa inclinación teniendo en cuenta tu historia personal. Pues mira, fíjate que tocas un punto que es muy interesante, porque como te decía antes, desde muy niña a mí me saltaba el tema de por qué la gente piensa que Dios es malo porque sufre. Si el sufrimiento a lo mejor no le viene de Dios, sino le viene de lo que no hacemos nosotros, ¿no? Y entonces yo vivía en México, vivíamos nosotros en una zona en la que muy cerca había un área que le llamaban las ladrilleras, porque la gente vivía de producir ladrillos con lodo. Pero estas personas vivían en pobreza muy, muy grande. Y entonces yo me iba a una colina y desde ahí observaba a estas personas y veía pues a los niños jugando, pero los veía con sus vestiditos, su ropita siempre la misma, en el lodo, y yo me preguntaba, ¿qué ha pasado con estas personas? Y luego otra pregunta que también me interpelaba mucho, de pronto yo escuchaba que, en México, desde que yo era niña, tú aprendes a protegerte, es decir, hay inseguridad. Entonces no te puedes fiar de alguien que te salude en la calle, entonces es mejor no responderle, y aprendes sin darte cuenta como a tener un radar de 360 grados a tu alrededor para protegerte, no vaya a ser que alguien te haga daño. Y entonces yo preguntaba desde muy niña, ¿y por qué no podemos confiar en las personas? Pues porque hay personas que no han tenido las oportunidades que tú y te pueden hacer daño. Y permíteme nada más terminar esto. Entonces yo me preguntaba, esas personas que matan, esas personas que hacen daño, ¿qué ha pasado en sus vidas para que ellos lleguen a esa situación? En mi desconocimiento, yo lo atribuía todo a carencias de la infancia, ¿no? Ahora que ya he estudiado psicología y psicopedagogía y logoterapia y demás, me puedo dar cuenta que no es tan sencilla la respuesta. Pero en eso yo me sentía interpelada a qué puedo hacer para que cada vez estas personas que sufren desde la infancia puedan tener mejores oportunidades en la vida. Seguimos avanzando, Sí. Llegamos a una etapa de noviazgo
larga, de casi 5 años, alrededor de ese tiempo, incluso con planes de boda, creo. Pero no das el paso al matrimonio. Y yo te quería preguntar, ¿cómo te diste cuenta en ese momento que no era la vida matrimonial tu vocación? Y bueno, pues qué signos, pensamientos, sensaciones tuviste para verlo. Pues mira, te voy a dar 3 estampas para que respondan tu respuesta. Relacionado con mi amistad con Jesús, te puedo decir también que de muy niña yo padecí diversas enfermedades que me tuvieron en cama mucho tiempo. Me tenían de pronto en cama con dolores en el cuerpo y etcétera. Y entonces en mis horas de soledad, mi gran compañero era un crucifijo que yo tenía y para mí era mi amigo Jesús y hablaba con él. Y ahí conocí a Santa Teresita de Lisieux. Y Santa Teresita, yo sentí una atracción desde ahí, yo tenía 7, 8 años, a entregar mi vida a Dios. Pero ¿qué crees? Esto se fue en la adolescencia. Y ahí fue donde inicié un noviazgo con un chico con el que pues construimos una amistad muy hermosa y vivimos nuestra adolescencia juntos durante 5 años. Él también era tan altruista como yo y empezamos a elaborar cantidad de planes de ayuda a los demás y empezamos a planear nuestra boda. Y en algún momento, yo cuando iba a misa, sentía que Jesús desde la Eucaristía me decía: Claudia, ¿ya te olvidaste de aquello? ¿No será que yo también puedo llenar tu corazón? ¿No será que dedicada exclusivamente a mí podrás abarcar más gente? ¿No será que me podrás ayudar donde yo quiera y estar totalmente disponible a mí, sin hijos que atender y sin marido que atender? Y pues esta llamada de Jesús desde la Eucaristía se impuso en mi corazón, Bárbara, y entonces pues hablé con este chico y le dije, estábamos a 6 meses de contraer matrimonio, y le conté lo que yo estaba pasando. Sí me costó, con sufrimiento, con lágrimas. Él fue muy comprensivo, me apoyó y ahí di el paso de entregar mi vida a Dios. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa. Cuando terminemos de escucharla, pues te preguntaré por qué la has elegido. Muy bien. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros Claudia Madero Vizcaya. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella, Gracias por la vida, interpretada por Mercedes Sosa. Y bueno, Claudia, pues cuéntanos por qué has elegido esta canción. Pues mira, es una canción, como ya habéis podido escuchar, que va repasando diferentes dones que hemos recibido, dones físicos, pero que nos conectan con el mundo y con la vida. Y, por ejemplo, el don de los ojos, el don de la mirada. Y gracias a la vida, es de pronto centrar la mirada del corazón en los dones que hemos recibido. A veces el sufrimiento nos puede hacer olvidar estos dones. Y pues por la mañana despertamos, abrimos los ojos, podemos ver a la persona que amamos, podemos conectar con aquellos que nos han hecho un bien en la vida, y sin embargo a lo mejor pesa más la nube oscura de alguna preocupación o algún sufrimiento que traigo en el corazón. Y por eso he elegido esta canción, porque nos recuerda que siempre, siempre la vida nos ofrece algo por lo cual podemos dar gracias. Entras a un grupo religioso católico donde recibes desde muy joven formación en la fe, en Irlanda, y yo te quería preguntar qué diferencias te llamaron más la atención en aquel tiempo entre cómo es la fe o la vida de fe en Irlanda con respecto a México. Bien. Bueno, déjame decirte que mi formación en la fe yo la atribuyo principalmente a la que recibí en casa y en el colegio, que yo tengo que decir siempre, y siempre lo digo, con mucha gratitud. Me eduqué con unas religiosas españolas, la Madre Salud, muy conocida en todo México, ¿verdad? Gallega hasta la cepa. Y bueno, de quien yo aprendí muchísimo, tanto de ella como de las otras religiosas de mi colegio. Y es verdad que después ya, cuando inicié mi vida consagrada, pues tuve que hacer estudios de teología, de filosofía, de espiritualidad católica, etc. Ciertamente, con el grupo con el que yo inicié, nos pedían ir a Irlanda, y para mí fueron 3 años maravillosos. A los irlandeses llegué a estimarlos muchísimo. Es gente con una, bueno, en aquel entonces que los conocí, con una riqueza personal, humana, maravillosa, gente que había sufrido mucho en su historia, y este sufrimiento les había forjado con una solidaridad entre ellos muy grande y con una sensibilidad hacia el sufrimiento de las personas. Yo recuerdo que creo que al año y medio de estar ahí, mi padre falleció, entonces yo viajé a México. Fue la muerte de mi padre muy sorpresiva, porque era bastante joven, tenía 52 años, y entonces... Y esta muerte sorpresiva de mi padre, pues que no dejó de ser sumamente dolorosa para mí, para mi familia, etc. Y recuerdo cuando volví a Irlanda, cómo se volcó la gente conmigo, incluido un párroco cercano, que bueno, se volcaron con misas, con oraciones, con cercanía. Ya en España hemos atravesado Irlanda, y durante unos 10 años aproximadamente desarrollas un proyecto en instituciones educativas en Madrid. Pero apoyada en esto te quiero preguntar sobre qué necesidades, expectativas o ilusiones percibiste en los jóvenes desde el punto de vista de la fe. Bueno, en Madrid yo estuve aquí la década de los 80 y te puedo decir que España pues estaba pasando por una etapa difícil en cuanto a la fe se refiere, porque pues era la etapa de la transición, ¿verdad?
la etapa de la transición pues, de una época de dictadura a la democracia. Y conocí todo tipo de personas que no querían saber nada de la fe, y personas con una grandísima sed de Dios. Bueno, me tocó hasta conocer una chica a quien todavía recuerdo con un cariño enorme y a quien no he visto por años, que ella había pertenecido a la ETA por error prácticamente, y que cuando se dio cuenta de dónde estaba metida, se vino a Madrid, se escondió como pudo, y de pronto llegó a alguno de aquellos retiros que yo organizaba con mis jóvenes, y llegó y me dijo: tengo sed de Dios y me han dicho que tú puedes ayudarme. Y mi experiencia con esta chica fue una experiencia maravillosa, de ver cómo se abrió a la fe, de cómo caminamos juntas para que encontrara el amor de Dios. Y bueno, sí, pude tener contacto con jóvenes maravillosos que los veía deseosos de crecer en la fe, deseosos de trabajar por Dios, por la Iglesia. Entonces te digo, había como sus luces y sus sombras, había los retos, ¿no? en todos los campos. Recuerdo un colegio en el que empezamos a trabajar en Valencia, que yo iba ahí cada mes un poco para asesorar y demás, y el grupo de chicas de BUP en aquel entonces pues era muy rebelde a la fe, y la consagrada que trabajaba con ellas las llevaba a ver a monjas de clausura. Produciendo ese choque, ellas se encontraban con las monjas de clausura, les hacían todo tipo de preguntas, las miraban como si fueran bichos raros, y muchas de ellas terminaban volviendo a la fe, encontrando la fe. Entonces fue una experiencia muy interesante la de aquellos años. Dejas a que el grupo, posteriormente por recomendación de tu obispo, te consagras como Virgen consagrada, y sé que no es fácil pedirte que lo hagas sencillo y breve, pero de esa forma quiero preguntarte, de lo más sencillamente posible, ¿qué supone ser Virgen consagrada? Pues mira, has mencionado un punto que me parece sumamente importante y que quisiera aclarar. Yo recibí la consagración como Virgen consagrada, la recibí por parte del obispo, porque le corresponde al obispo imponer o otorgar esta consagración, no por recomendación de mi obispo, ni muchísimo menos, sino porque yo de pronto encontré la vocación que había buscado toda mi vida como laica consagrada. ¿Y cuál era esa vocación? La de la esponsalidad con Cristo. Es decir, yo desde siempre me sentí llamada, si yo renuncié al amor humano, no renuncié a ser esposa. Y yo sentía el deseo y el anhelo de una esponsalidad con Cristo. Y para mí la esponsalidad con Cristo era ser una con Él, para hacer míos sus proyectos y para poder donarme con Él y a través de Él como Él quisiera. Entonces yo de pronto no conocía el orden de las vírgenes consagradas, que como tú sabrás es la primera forma de vida de consagración en la Iglesia, que cayó en desuso en una época, y el Concilio Vaticano II la hizo resurgir. Estamos hablando del año 65. Tú piensa que yo entregué mi vida a Dios en el año 76. Entonces no había forma de que yo hubiera podido conocer el orden de vírgenes. Cuando de pronto llega a mí la descripción de cuál es el carisma del orden de vírgenes, pues el carisma es representar la esponsalidad de la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de Cristo. Entonces yo dije, esto es lo mío. Escribes Vence el amor, y yo sobre este libro te pregunto algo directo y concreto. ¿Qué mensaje del libro le dirías a quienes nos escuchen que les pueda ayudar? Pues el mensaje del libro es darnos cuenta que Dios, revelado, Dios Padre, revelado por Jesucristo su Hijo, es todo amor,
todo amor. Y por eso el Hijo se hizo hombre. Y por eso el Hijo asumió nuestra carne humana, caminó por esta tierra y aceptó pasar por el sufrimiento más cruento, más difícil que haya podido pasar cualquier ser humano, y venció por amor. Por eso mi libro se llama Venció el amor. ¿Venció el amor ante qué? Venció el amor ante la tentación de ir en contra de tus enemigos. Venció el amor para poner en alto que el amor es el que triunfa por encima de sentimientos de venganza, deseos de odio, deseos de revancha, deseos de rebelarte en contra. Venció el amor, nos descubre un hombre que es Dios mismo, porque Dios se hizo hombre, y un hombre que nos enseña a amar sin límites. Entonces, yo te recomiendo, si puedes, búscalo, Venció el amor. Te puede acompañar, es un buen compañero para la Cuaresma, porque se va caminando con él el camino de la cruz de Jesús, y lo vamos viendo desde diferentes perspectivas. Entonces, Venció el amor nos ofrece como las 3 etapas de la vida espiritual de una persona. La primera, en la que conoce el amor de María como madre, el amor de Dios Padre, el amor de Jesús, y las otras 2, pues las que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues con este final se nos quedan algunas preguntas en el tintero. Había una que tenía especial interés, pero creo que ya no nos da tiempo. Nos tenemos que despedir. Claudia Madero Vizcaya, encantados de tenerte en Busca de Sentido en Radio María España. Buenas noches. Muchísimas gracias, Bárbara. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la vocación religiosa llama a su tiempo, cómo la conversión alumbra lo que guarda el interior del corazón humano y cómo la amistad puede acompañar el crecimiento espiritual y confortarlo. Augusta Teodosia Drein nació el 28 de diciembre
de 1823 en Bromley, cerca de Bow, en Reino Unido, en el seno de una familia protestante de religión anglicana. Su padre, Thomas Drain, fue un comerciante de origen indio. Este fomentó el interés de Augusta por la lectura desde muy niña. Tenía una gran biblioteca, por lo que antes de ir a la escuela, la pequeña se formó en su propia casa, convirtiéndose en una gran lectora. Sobre su afición por la lectura y esta primera etapa, más tarde escribiría: hasta los 19 años tuve pocos amigos, pero había leído muchos libros. Entró a un colegio de Kensington, pero cuando tenía unos 14 años se trasladó junto a su familia a Devon. Fue una joven inteligente, espontánea y divertida. En 1847 empezó a plantearse la fe. La lectura del libro Historia de la Reforma del teólogo anglicano Gilbert Burnet le interrogó acerca del anglicanismo. Leyó gran parte de la literatura del movimiento de Oxford. El debate interior que vivió por aquella época la condujo a consultar a un sacerdote anglicano llamado John Keble. Este era una de las personalidades de dicho movimiento de Oxford, que buscaba una reforma del anglicanismo trayendo elementos de la Iglesia católica primitiva. Indagó en los escritos del teólogo anglicano Edward Pusey, defensor de las doctrinas tradicionales, la teología sacramental y el estudio de los padres de la Iglesia. Sin embargo, fue el conocimiento del proyecto titulado Ideal de una orden religiosa lo que la vinculó con la Tercera Orden de Santo Domingo. Esto terminó de cambiar su corazón. Antes de su conversión, sufrió el dolor por el fallecimiento de su madre. El 3 de julio de 1850 entró a la Iglesia Católica. Tenía 23 años. Su padre lo aceptó, pero con reservas, y su hermana llegó a convertirse más tarde. En 1852 viajó a Roma durante varios meses e ingresó en la congregación dominicana de Santa Catalina de Siena en Clifton. El 8 de diciembre de 1854 fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Este hecho llevó a Augusta a tomar el nombre religioso de Francisca Rafaela de la Inmaculada Concepción. Durante el noviciado escuchó el discurso del obispo William Bernard sobre el amor personal de Cristo por cada alma. Esto fue decisivo en su llamada vocacional. Contaría: cuando estaba en mi celda, me postraba en el suelo en una especie de éxtasis. No pude dormir durante 3 noches. Permanecí despierta, pensando: me ama con un amor personal. Apenas podía probar bocado. Se produjo una revolución completa en mi vida espiritual. Y esa gracia inquebrantable perduró incluso cuando la devoción racional se desvaneció. Por su parte, este obispo más tarde la describió como una de esas personas polifacéticas que puede escribir un libro, dibujar un cuadro, dirigir una orden, guiar a otras almas y supervisar un edificio con igualdad de facilidad. Llegó a ser maestra de novicias en 1860 y maestra de estudios en 1863, lo que le permitió dedicar más tiempo a escribir. En 1872 fue nombrada priora bajo la tutela de su amiga, la madre Imelda Paul. A la muerte de esta, en 1881, la sucedió como provincial, haciéndose cargo de los conventos de la orden de su provincia. Fueron grandes amigas. Sobre esta amistad escribiría:
Durante estos últimos 10 años, la unión en el trabajo, la unión en el trato diario e incluso en el trato cotidiano han conformado una unión de almas tan profunda que no creía posible en este mundo. Sobre la vida religiosa diría: exprime la dulzura de tu vida y prepárate para una lucha más noble. Los superiores reconocieron su talento literario. Escribió y publicó anónimamente un ensayo que cuestionaba la moralidad del tractarianismo del movimiento de Oxford. Publicó obras en prosa y en verso, entre ellas La historia de Santo Domingo, Los caballeros de San Juan o La vida de Santa Catalina de Siena, que escribió en solo 6 semanas. Esta biografía fue la más completa de la santa en cualquier idioma y se tradujo al alemán y al francés. En sus memorias comentó sobre su poemario: es el único libro mío del que sé con certeza que ha hecho bien a otros, porque me lo han dicho. El 29 de abril de 1894, Augusta Teodosia Drein, priora Francisca Rafael de la Inmaculada Concepción, moría en su convento de Stone, Inglaterra, a la edad de 70 años. Sus últimas palabras fueron: ¿esto es morir? ¿Durará mucho? Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. El cuidado de la creación te conecta con la vocación que el Creador dispuso en el ser humano. Fomenta la paz, te abre a valorar la humanidad creada y te invita a vivir como criatura de Dios. Interioriza el sentido de la naturaleza como un don. Fomenta el respeto hacia su valor. Reconoce la importancia de tu misión hacia ella y serás guardián de la belleza donada por Dios. Según el Santo Padre Benedicto XVI, el respeto a lo que ha sido creado tiene gran importancia. Valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender la vocación y el valor del hombre. El Creador ha inscrito su obra confiando al hombre el papel de guardián y administrador responsable de la creación. Ábrete a nuevas formas de responsabilidad con el medio ambiente. Promueve un entorno natural más equitativo. Medita la lógica de la solidaridad y descubrirás nuevos modos de servicio a la creación con sentido cristiano. Fundamenta en valores sólidos el cuidado de lo creado. Descubre la potencia del compromiso en ello. Sé partícipe de su salvaguarda activa y alumbrarás la senda de un futuro más humano en Dios. Siguiendo a dicho Papa, la humanidad necesita redescubrir esos valores que constituyen el fundamento sólido sobre el cual construir un futuro mejor para todos. Un modo de vivir caracterizado por la sobriedad y la solidaridad, con nuevas reglas y formas de compromiso. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la meditación en el corazón de la naturaleza y de la paz mediante la contemplación de la creación en oración de agradecimiento y petición. Como nos invita Benedicto XVI,
invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, para que en el corazón de cada hombre y de cada mujer se viva el apremiante llamamiento: si quieres promover la paz, protege la creación. ¿Acaso no es cierto que en el origen de lo que en sentido cósmico llamamos naturaleza hay un designio de amor y de verdad? El mundo no es producto de un destino ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la búsqueda del bien común. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a Dios. Gloria. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de la Puerta, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Claudia Madero Vizcaya, una mujer de fe al servicio de la escucha y del acompañamiento a personas. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Augusta Teodosia Drein, la intelectual y escritora anglicana que transitó del protestantismo a la vida religiosa, llegando a priora de un convento dominico. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirnos mandándonos un WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviaremos. El número 611 770 800. 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. Nos volvemos a encontrar el 15 de enero ya de 2026. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.